Buenas noches y bienvenidos a Mente Curiosa, el espacio donde vamos a explorar hoy los laberintos más inquietantes de la mente humana y las sombras que habitan en ellos. Esta noche abordaremos un tema cargado de misterio y preocupación. En los últimos meses se han descubierto cadáveres en zonas distintas de la zona de Nueva Inglaterra. Hallazgos macabros que han despertado el temor colectivo de que un asesino en serie esté acechando en la región. Pero antes de todo, señores, si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, compartan este video, activen la campanita, denle like y comenten. Apóyennos para seguir brindando contenido con sustancia. Mentes curiosas. Imaginen la escena. Un excursionista tropieza con restos humanos entre la niebla de un bosque en Connecticut. Semanas después, otro cuerpo sin vida aparece a orillas de un río en Rhode Island. Más tarde, en un callejón de Massachusetts, la misma terrible sorpresa. Cada nuevo descubrimiento pinta un trazo más en la silueta de un posible depredador nocturno. ¿Son estas tragedias aisladas coincidencia o existen hilos invisibles conectándolas? Los asesinos en serie han sido durante siglos fuentes de fascinación y horror. Son seres humanos que encarnan al monstruo de nuestros peores miedos, capaces de caminar entre nosotros con aparente normalidad, mientras ocultan impulsos letales. Fue a finales de los años 60 y 70 cuando las autoridades, el FBI, desconcertados ante crímenes repetitivos y sin motivo aparente, incorporaron psicólogos al análisis policial. Así nació el perfilador criminal. Y con él surgió la pregunta: ¿cómo piensa un asesino en serie? ¿Qué lo motiva? Una y otra vez. Jack el Destripador, Londres, 1888. El primer asesino mediático del que se tiene registro acechaba las oscuras calles de Londres, donde mutilaba a sus víctimas y enviaba cartas burlonas a la policía. Nunca fue identificado, sentando un precedente escalofriante. A veces, el asesino puede ser un fantasma anónimo que se esfuma sin dejar rastro. Ted Bundy, en los 1970s, un joven carismático, educado, encantador, pero detrás de su sonrisa magnética se ocultaba un depredador frío, responsable de la muerte de al menos 30 mujeres. Engañaba a sus víctimas fingiendo vulnerabilidad, golpeaba a su víctima, la montaba en su vehículo y se la llevaba. Hoy es mayo del 2025. La pregunta flota en el aire. ¿Estamos frente a un nuevo asesino en serie? Al menos 10 cuerpos han aparecido en lo que va del año, en Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. Hombres y mujeres de edades diversas, escenarios distintos, sin un patrón claro. Cada hallazgo ha sacudido a una comunidad distinta, pero el miedo está tejiendo una sola historia colectiva. Para profundizar en este fenómeno inquietante, nos acompañan dos voces expertas desde perspectivas complementarias. Emily Saviñón, terapeuta transgeneracional y especialista en árboles genealógicos, quien nos ayudará a explorar los ecos del pasado, y Mundo Morales, especialista en ciencias policíacas con amplia experiencia en crímenes violentos. ¿Cuáles son los criterios que utilizan las autoridades para identificar un asesino en serie?
Buena pregunta. Primeramente, como la tecnología ha avanzado tanto, nosotros tenemos una serie nosotros le llamamos investigative skills o instrumentos de investigaciones que utilizamos, que ya se vienen utilizando hace años. Por ejemplo, como ustedes muy bien saben, el DNA es lo más principal que nosotros utilizamos en todos los casos. ¿Qué es el DNA? Solamente es simplemente toda persona en su genética tiene partes únicas, es decir, mi genética es diferente a la de ustedes dos. Entonces, Bien. esas genéticas son guardadas inmediatamente una persona es encontrada culpable de algún crimen. Todo eso es guardado en una base de datos que se tiene, que es compartida a nivel de todos los departamentos en Estados Unidos y fuera también de él, porque también hay otras instituciones en otros países que lo pueden utilizar. Entonces, primero el DNA, que es lo más principal que vamos a utilizar. Segundo, las víctimas, si se recuperan víctimas de este crimen, esa persona va a ser vital para decirnos, bueno, yo escuché, yo vi, yo por el medio del olfato tuve tal olor, si tiene los oídos, si tiene los ojos tapados, puede decir, yo pude oler, si dieron algo de comer, qué tipo, o sea, toda la mínima información que se puede tener, si pudimos encontrar una víctima o una persona que pudo salir de esa persona viva, él va a ser la persona, la parte más importante. Tercero, si se sospecha algún familiar, si ya te tiene algún sospechoso, los familiares también van a dar casos importantes sobre esa persona, decir, bueno, él tiene esta característica H, B o Z, entonces vamos a guiarnos de lo que nos diga la persona. La otra parte, ¿qué dejó en la escena la persona? Porque toda persona hoy en día deja algún tipo de huellas, ya sea huellas dactilares, ya sea dejó cualquier parte del cuerpo, lo que sea que la persona haya dejado, eso nos va a nosotros indicar, mira, esta persona dejó tal parte de los huellos, de las dedas digitales, dejó una Su- parte que lo hace saber que esa es la persona y en otro caso, que es la parte que es la última parte que se utiliza en todo eso, es el público. Cuando ya al final, cuando uno quiere saber más de la persona, lo que se tiene en el caso que se pueda tener en ese momento, se le ha difundido al público, entonces el público ya comienza a decir, bueno, la persona que estamos buscando tiene la característica H o R, pero una, se puede decir también si fue una persona de qué sexo fue, hasta eso puede llegar también, porque a pesar de que estamos hablando hoy de la parte de los asesinos en series, se tiene de que, por evidencia, los casos del FBI se tiene de que son siempre personas de la tez blanca. O sea, lamentablemente no es que tengan nada en los blancos, pero son personas de tez blanca de una edad de 20 a 40 años, los datos que tiene el FBI, entre los 20 y 40 años, son las personas que se tiene, es el trait principal. Entonces, cuando se identifica el DNA, por medio de esa parte, podemos ir diciendo, bueno, ¿qué dejó la persona en la escena? Bueno, que es un asesino en serie. Sería la parte principal que muchas personas se hacen. Entonces, para tener características de ser un asesino en serie, primeramente tendría que ser una persona que asesine o elimine más de dos personas utilizando una misma línea, o sea, utilizando mm, una parte que lo identifique como ese es mi trait, mi punto, lo que me ya, identifica como yo una soy que maté a firma. esa persona y yo soy el único que puedo saberlo. Ya. Por eso se dice que cuando se identifican esos casos, te dice, pero ven acá, eso no se dio, no, eso no se divulgó al público. Emily, ¿qué tú crees que impulsa a un asesino en serie? O sea, ¿qué fuerza interna lo arrastra a esa repetición que menciona Mundo? A esa repetición de violencia. ¿Qué es lo que lo lleva qué lleva a un ser humano a cometer esos Exacto. actos Yo, así? yo, voy yo quiero hablar como desde el asesino, pero desde el ser humano que se va inclinando hasta llegar a una conducta que podemos decir, no sé, se salió de control o se fue al extremo. Porque desde el enfoque transgeneracional muchas veces no solamente es la historia personal, lo que ha vivido esa persona, lo que impulsa los actos, también está la carga emocional que se viene heredando del sistema familiar. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdas que en algún otro episodio comentamos sobre los secretos familiares. Y Sí. yo lo traigo a colación porque me parece relevante para comprender. Es ese esquema de las generaciones, ¿ah? Donde en cada familia del clan se deja una huella, se van dejando herencias que se van quedando a través del inconsciente. Ahí es donde se van
como depositando. Y todo el que es parte de esta familia, pues tiene acceso a ese inconsciente familiar. Como nosotros por ser sociedad tenemos acceso al inconsciente eh, colectivo. Hay situaciones, por ejemplo, que comienzan desde muy pequeño a dejar como huellas en las personas. Desde niño hasta que va creciendo, hay ciertas marcas, ciertas formas, ciertas vocaciones que se van como dando. Em, por ejemplo, en una familia no hay doctores, entonces, y de repente sale este niño que es doctor, sale con una lección que la familia podría decir, pero ¿de dónde sale? Es una persona joven en el clan que trae ese mandato, trae una lealtad que si tú la rastreas vas a poder encontrar qué situación ocasionó. No sé, ¿vieron el caso de Rubén Blades? Que resultó que Rubén Blades, por ejemplo, es nieto, no de quien él pensaba, sino que resultó ser nieto de uno de los eh, poetas más famosos, más importantes de Panamá, que es Ricardo Miró. Eso es una cosa muy impactante porque ahí se puede ver, como yo no conozco a mi familia, porque él no conocía a su abuelo, pero resulta que él, a pesar de que es abogado, tiene una línea artística muy fuerte y en sus canciones no encontramos una música, una letra muy común, es como una poesía, se le podría decir a la música de Rubén Blades. Entonces, Wow. no conozco a mi abuelo, pero hay algo que no sé, pero que yo lo vengo arrastrando, yo lo vengo arrastrando. Entonces, yo lo que quiero ver en esa primera, en ese árbol genealógico que yo te mencionaba es, vamos a ver una primera generación. Esa primera generación, como yo ya te había dicho, es el secreto. Aquí pasa algo. Por ejemplo, puede ser una cosa que nadie quiere hablar, puede ser un asesinato, puede ser una traición, como en el caso de Rubén Blades. La abuela cometió una traición claramente, no le dijo a su pareja y el hijo y tuvo un hijo con una persona, pero en realidad era un hijo de otra persona, por ejemplo. Puede ser una pérdida, un abuso sexual, un duelo que se bloqueó porque era muy doloroso, fue algo muy a destiempo, entonces nadie habla de eso, se silencia, se oculta, pero no desaparece. Viene una segunda generación, que esa generación es la generación del silencio. En esa generación, que es la generación dormida, aquí no se habla de lo que pasó. Puede que nadie sepa lo que pasó, puede que muy pocas personas de la familia saben lo que ocurrió y lo guarden bajo llave. ¿Ok? Entonces, ese secreto se vuelve como una sombra que está presente en la familia, pero no se sabe, no se habla de eso, pero vibra en las cosas que pasan, en los mensajes que se dan, todo, hay muchos símbolos. Entonces viene la tercera generación, que es donde yo pondría a este asesino en serie en una tercera generación. ¿Por qué lo pondría aquí? Porque la tercera generación viene siendo el síntoma. Por ejemplo, Rubén Blades estaría en la tercera generación. Digamos que él es un síntoma positivo de un secreto, donde salió de una manera que no se pudo detener, ¿cierto? Un abogado que resultó músico, poeta, igual que su abuelo. Entonces, digamos que en esta tercera generación lo oculto, perdón, emerge. Y no con palabras, sino con un síntoma. Puede ser una enfermedad, eh, congénita, puede ser un accidente a destiempo de un joven, de una persona que no está en ese momento para morir, una muerte trágica, un asesino en serie, que nos está hablando de que atrás tenemos algo guardado. O esto ya ha pasado, o porque hay una cosa muy interesante que sucede muchas veces y es que la lealtad que nosotros tomamos puede ser eh, que si en esa generación donde ocurrió ese secreto, mi familiar, ya sea mi abuelo, ya sea mi bisabuelo, o sea, ese familiar, ese tío o quien sea de mi familia que vivió esa situación, digamos que fue un crimen que cometió. Mi lealtad Ya. no necesariamente es a yo también matar. Mi lealtad podría ser a yo terminar en una situación donde a mí me maten, por ejemplo, porque me pongo en una lealtad, pero con la víctima.
y así quedamos tablas, como dicen en algunos países, como que quedamos a mano. Es una cosa un poquito difícil de explicar, pero No, es es interesante ver cómo también la posibilidad de que haya una conexión entre lo que es ese trauma transgeneracional y el DNA, porque el DNA viene de nuestros ancestros también, y ahí y ahí se guarda también mucha viene información. información, Ahí se obviamente, guarda mucha claro. información. Tú sabes Y- que es maravilloso lo que está diciendo la Emily aquí. Te voy a contar algo interesante. Ahorita el caso de ella. Tú sabes que yo, la pasión mía es todo lo que tiene que ver con criminología y casos de este tipo, de todo lo que tiene que ver con casos de crímenes y eso. Y un caso muy interesante que lo voy a poner a acorde con lo que está diciendo Emily aquí, tiene que ver con un caso que ocurrió en México. En México hubo un asesino en serie muy popular, comenzó desde 1990 hasta que lo agarraron en el 2013. ¿Qué pasó con ese caso que ella está diciendo? Family Trade. En este caso, cuando comenzó, fue un caso tan complicado porque en ese tiempo las autoridades en México y en países de otros países no están tan avanzados como la tecnología aquí en Estados Unidos. Entonces, esta persona en este tiempo, en los 90, ya era muy inteligente, que era una de las pases donde él guardó por mucho tiempo lo que estaba pasando con su familia en la tercera generación, como ella habla. ¿Qué pasa? Que este joven fue un caso muy importante, creo que ustedes lo escucharon. Antes de decir cómo se llama el caso, le voy a delucir más o menos qué pasó, si me da tiempo, Claudio, con esto que voy a decir, porque se compara con lo que está hablando ella. Este caso es tan fascinante de que este joven, dentro de su familia, pasó abusos. Su madre, ¿ok? Era una mujer que tomaba mucho, era borracha. Entonces, el niño en ese tiempo era una especie de objeto sexual. El joven creció, como no había ley, países donde hay ley, la mamá se emborrachaba y como no trabajaba para buscar dinero, el niño era que pagaba con la parte sexual. El niño creció con una mentalidad de que todo el mundo que es mayor de 60 años o es mayor en su mente debe desaparecer. Entonces comienza el caso en México muy popular en 1990 hasta el 2013 del Mataviejitas. ¿No lo escucharon? Búchelo, wow, muy interesante. me suena el nombre. El Mataviejitas fue acusado, cuando lo encontraron culpable, ya después de muchos años, la policía en ese tiempo decía que ese era un asesino en serie muy inteligente porque él era tan bueno que él en ese tiempo estudiaba a sus víctimas, como es lo común en todos los asesinos en serie. Él estudiaba a las víctimas en ese tiempo, sabía el tiempo donde estaban, sabía dónde vivían, 90% mujeres y solas. Entonces, él estudiaba a estas mujeres y ¿a quién tú le entras a la casa? Comenzaron a deducir los investigadores. Bueno, si le están dando la confianza que entra a la casa y le está asesinando como sea, porque después que él entraba, él no tenía un modo de asesinato, él asesinaba como encontrara, porque ya él estaba en la casa. Entonces, una vez encontraba la confianza de la persona, de la señora, él las asesinaba y la policía no sabía cómo encontrarlo porque él sabía que siempre usaba personas solas, personas vulnerables, personas ya de 60, 70 años. Y en ese tiempo, él pudo asesinar, malamente hablado, más de 40 mujeres. Wow. ¿Ok? El pánico se tomó de todo el mundo, pero como hablamos anteriormente de que los asesinos en serie supuestamente son ¿qué? Hombres de 20 a 30 años. Pero ¿qué pasó en este caso? Para sorpresa de todo el mundo, ¿quién era el asesino en serie? ¿Quién usted cree que resultó ser? Una mujer. Juana Barraza es el nombre de ella. Una mujer que sufrió tanto en su vida y ella pensaba que había que eliminar a todas las mujeres mayores porque eran culpables de su desgracia. Y ella en su vida personal era una luchadora de lucha libre en México muy popular. Y Oh cuando la my God. arrestaron, nunca se pensó que fue ella. Solamente le encontraba 17 casos, pero se cree que fueron más de 40. Entonces, uniendo todo lo que dice Emily, de que se trae todo lo de la familia, es súper interesante e importante porque una de las cosas que nosotros utilizamos para encontrar personas culpables de un asesinato es esa parte, porque los asesinos en serie comienzan desde su niñez, comienzan a dar huella. ¿Qué comienzan a hacer? Bueno, comienzan animales, comienzan a mutilar animales, matan animales pequeños. Lo segundo que hacen, puede prender casas en fuego, los juguetitos que tienen lo prenden en fuego, comienzan a hacer maldad y se divierten. Y una de las cosas más importantes, para que usted no lo creas,
que lamentablemente muchas de las víctimas son mujeres, en la mayoría de los casos, muchos de ellos comienzan teniendo fantasías donde ellos piensan en su mente, si yo asesino a una mujer, ¿cómo yo me siento? Entonces, comienza a tener una especie de deseo sexual. Ellos imaginando solamente asesinar a una persona le da increíble. Eso es una ciencia que se ha estudiando el FBI, la se han escuchado, y en los cursos que he tomado de criminología he aprendido un poco de eso. Pero es fascinante para que tú veas cómo es tan importante lo que ella está hablando, de que el family, lo que tiene que ver con la familia, se transfiere a tantos casos que hoy en día es lo principal que se estudia. Antes de nosotros comenzar a estudiar un serial killer, lo primero que hacemos es, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los traits? ¿Qué esta persona nos está demostrando a nosotros? Sí. ¿Qué nos está poniendo? Mundo, una ¿Por dónde, pregunta. ¿Cómo dieron con Ujú, ella? ¿Cómo dieron con ella? ¿La tecnología tuvo exactamente, algo que ver? porque ves, es la parte más importante. Yo sé seguro que tú me vas a preguntar. ¿Cómo dieron con ella? Porque en un momento, toda la persona que hace un asesino en serie, en un momento va a cometer algún error. No hay crímenes perfectos en la vida. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo te dije que la última parte que nosotros utilizamos es el público. Tú sabes que comienza Mm, uno inmediatamente a decir, tenemos tanto, cuando ya se le hace a la persona, el público es lo más importante para todo caso, ¿eh? Los otros simplemente resolvemos, pero la persona afuera son los principales que nos ayudan. Entonces, alguien dijo, cuando comenzaron a preguntar en el barrio, pues se buscaba un hombre, ellos buscaban un hombre porque creemos que es un hombre, este hombre, y ellos decían así, es un Perdóname, hombre. ella estaba matando a mujeres que tenían la edad de su mamá y que tenían unas características. Exacto, porque Ella ella estaba matando a pensaba su que, mamá 1000 exacto, veces. 1000 veces. Entonces, mm. todo el mundo pensó que era un hombre, pero resultó ser una mujer. ¿Y cómo la descubrieron? La descubrieron porque comenzaron a ver de que en todos los lugares, a la persona que cuando preguntaban en el barrio, solamente decían, yo vi una mujer saliendo de tal forma, vi mujer, y dijeron, mujer, 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 mujer. Entonces, no estamos buscando un hombre, estamos buscando una mujer. Entonces, la persona que vieron, buscaron una persona que especialista en sketch, que puede Ya. hacer sketch Dibujo. ¿cómo se? Dibujo, ¿no? Dibujos. Pues comenzaron a dibujar la foto de la persona y toda la Hablado, persona, poco a un poco, retrato hablado. un retrato hablado, hasta que entonces alguien dijo, pero venga, que esta se parece a la luchadora. Y Oh, cuando la Wow. arrestaron, ella prácticamente dijo, ya era hora porque ya ella ya había matado más de 40. Ella comenzó en los 90 y la arrestaron en el 2013. Entonces, ese caso me fascina porque nos ha ayudado a entender que no es lo que tú puedes pensar. Uno puede tener una caja cuadrada donde decimos, son hombres de 20 a 30 años blancos, porque es en un 90% es lo que pasa, pero hay un 1% de los casos donde es una mujer y en ese caso fue una mujer abusada, donde ella pensó donde la mejor man y ella casada también, ella tenía ya su familia. Pero ella Mundo, guardó ese secreto por años, donde el esposo nunca imaginó de que ella era la que estaba haciendo todo esto. en esta era digital, donde la información circula con velocidad, ¿cómo afectan esta plataforma al desarrollo de una investigación criminal? No, sí, yo siempre he dicho que la policía, en lo que tiene que ver con las leyes o law enforcement en general, se trata de ley y orden y mantener al público informado, porque en todo caso, si el público son los que deben de mantenerse seguro en todo momento. Entonces, en cualquier caso donde uno sospeche que hay una persona haciendo algún tipo de caso como este, hay tantos casos que podemos identificar. Lo primero que se dice a la persona es que hay que hablarle con la verdad, no se le puede ocultar nada. Entonces, yo estoy seguro al 100% que lo primero que se va a hacer es que las personas, todo lo que se hable tiene que ser por personas que sepan del tema. Por eso ustedes ven que siempre cuando se hacen ruedas de prensa, las personas que están detrás de las cámaras son personas que están envueltas con el caso, que son personas confiables. Se encuentran ahí el jefe de la policía, los investigadores, el departamento de los bicicletas y el fiscal. Entonces ellos dan las informaciones que son importantes. Porque ¿qué pasa? Así mismo como hay informaciones verídicas, hay las no verídicas. Hay personas que comienzan a hablar cosas que no es así. Entonces, las redes sociales a veces, en 1%, en lugar de ayudar, pueden también hacer daño. Pueden también ayudar al pánico, que no es lo que no se quiere, porque tú tienes que tener su vida normal. Ahora bien, si yo vengo y te digo, mira, mujeres, cuídense, es un asesino en serie. Mujeres,
Atención, por favor, estén muy alertas cuando vayan a salir a las calles, porque aquí en New England han encontrado 8 mujeres, ya ustedes saben cómo, un momento, la mujer tiene que cuidarse en todo momento. Usted como mujer no tiene que nadie decirle que hay un accidente para usted cuidarse. Pero usted sabe que si va, antes de salir a su carro afuera, tenga cuidado, qué hora voy a salir, dónde voy a salir, tengo que tener cuidado, tengo que... Entonces, tenemos que saber eso, de que en casos como este, usted tiene que saber con quién yo confío, quién me está diciendo la información que estoy recibiendo es la más verdadera, es la más, la que yo puedo tomar como verídica y no escuchar a esa persona, porque todo el mundo habla de casos como este y no tiene la verdad. Yo siempre me he dicho, me voy a llevar de en quién, las autoridades. Yo entiendo que ya la pregunta está formulada, o sea, la respuesta está formulada en la pregunta, pero hay algo más profundo que, no, que yo quiero que tú Mira, desglose con nosotros. ¿Qué es lo que nos la, revela esa elección sobre su mundo interno? exacto. Tú lo acabas de decir, su elección nos revela ese mundo interno, pero digamos que la elección de un tipo específico de víctima, ya estamos diciendo, no es aleatoria o no suele ser aleatoria, porque es que muchas veces ya tiene un patrón inconsciente que ya el árbol conoce. Por ejemplo, puede ser una figura donde se proyecta alguien de la historia familiar, un abuelo, un abusador, una tía. Son tantas las historias y son tantas las situaciones que uno se puede imaginar. Lo que sí es que hay unos arquetipos que nos hablan de las conductas. El arquetipo del héroe, el arquetipo del vengador, el arquetipo de, no sé, en muchas vertientes distintas hay diferentes arquetipos. Nosotros reconocemos un arquetipo, nosotros. Tú reconoces los arquetipos que ya están dentro de tu familia. Entonces, cuando nosotros salimos al mundo, nos comenzamos a relacionar a partir de relaciones que ya existen. Por ejemplo, em, no sé si les ha pasado que ustedes han conocido a alguien que no conocen, no acaban de conocer, esa persona acaba de llegar y ustedes ya tienen todo un concepto de esa persona, un imaginario, un, ¿cómo se dice? Sí, como un Un prejuicio, perfil un formado, prejuicio, ya. pero Un sobre todo yo juicio. diría un prejuicio, porque es algo que no es real. Es Ah, algo que se asocia a características que muchas veces ni siquiera son físicas. Pueden estar en la forma de hablar, en los comportamientos. Mira como Mundo decía que la madre era borracha. Yo no sé el caso, pero quizás, no sé si todas las personas que asesinaba tenían esa característica de que mm. tomaban, por ejemplo, no lo sé, porque no conozco realmente el caso, pero no necesariamente solamente hablamos de lo físico, sino que hablamos de características que están relacionadas a lo que ha vivido esa persona y a lo que viene de atrás. Ahora, aquí hay algo súper importante y es, no necesariamente la persona sabe lo que pasó. Por eso yo decía que no necesariamente esto que está buscando se relaciona a una vivencia directa. Y eso no justifica, porque puede ser que suene como, oh, pero no es sí, 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 eso no justifica. Lo que yo quiero decir aquí es que ese asesino puede que, digamos, no sepa por qué lo está haciendo. Porque hay un acto que es como una voz, que es una cosa. Hay un caso que yo te había puesto, que yo te lo mandé en estos días sobre un chico, Max Porta, ese es el chico. El chico de la ballesta. Él va a la escuela y mata a un profesor y hiere a otros. Y eh, todo el mundo empieza a hablar. Bueno, el chico tiene un problema esquizofrénico, tuvo un brote psicótico, lo visible, ¿cierto? Pero cuando te vas a los detalles, y esos detalles los rescata una, psicogenealógica que se llama Diana París, que tiene un libro que lo recomiendo muchísimo, y ella ahí describe cómo ella, desde su mirada, desde su visión transgeneracional, comienza a analizar el caso, y entonces ella comienza a ver, los detalles de la noticia. Entonces, los amigos describen al chico como un amante de las armas, como un amante de todos los temas bélicos, como un chico que era fan de Walking Dead. Tenía armas en su casa hechas por él, armas artesanales. O sea, hay una afinidad que él tiene por las armas y hay una historia que viene de atrás, porque
esta ballesta con la que él mató, se la regaló su abuelo. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que se rastrean en el caso. Es un caso bien largo, sería muy interesante que el mundo lo leyera. Yo sé que le encantaría, sobre todo, esta visión transgeneracional del caso, porque resulta, por ejemplo, que el chico se llama Max Porta. Porta es un portador de un mandato familiar, literalmente. No sabemos cuál es el mandato, no conocemos esa historia familiar. Pero en el contexto donde se cuenta esta historia, en el contexto donde sucede, aparentemente este chico es un inmigrante en España, no sabemos de qué familia viene, de qué guerras muy cercanas, de pronto en unas 3 generaciones, y él, siendo la tercera generación, saca este síntoma. Es un escándalo, es un asesinato, es una cosa que remueve no solamente la familia, remueve también la sociedad, porque la sociedad también se ve afectada. Lo que afecta al individuo afecta a la familia. Lo que afecta a la familia afecta a la sociedad. Eso Y es correcto. así se va yendo. Y algo que tú dijiste muy interesante, tú sabes que ahora mismo hay una epidemia en Estados Unidos, que es lo que todo el mundo sabe, que tiene que ver con los school shootings, Mass shooters. los mass shootings en las escuelas. Y nosotros ahora mismo estamos basados, algo que no se vio en ese muchacho. Yo estoy seguro que él comenzó a dar huellas, porque los muchachos hoy en día, a muy corta edad, nosotros mismos en las escuelas, todos los muchachos que comienzan con ciertas formas, ciertas Ujú, maneras. Nosotros estamos teniendo una base de datos, la gente no lo sabe, mm, donde toda esa información de esos niños, niños X, que van dando una serie de identificaciones, se están poniendo en una situación donde, donde esa persona o ese niño de 6 7 años, primeramente comienza con, nosotros tenemos un par de niños, voy a dar un par de casos ahí sin decir nombre, claro está, de uno de ellos donde él comenzó, un día llega, eh, nos informa de este niño de que él sentía satisfacción quemando cosas, los juguetitos. Comenzó a quemar los pirómano. juguetitos. Se sentía feliz. Comenzó a aprender cosas en la casa. Ya había tenido 3 incendios en la casa, pero los padres, Mm, no, hay una cosa que hay que decirla. Muchas veces, dentro del contexto, es tan, pero como yo decía ahorita, vibra, que no se dan cuenta, porque es claro, parte pero natural. en este caso, parece interesante porque el niño ya tenía varias ocasiones donde él había aprendido ya, lo último que había aprendido era prácticamente el cuarto de la casa. Entonces, cuando nosotros llamamos a los papás, Jesus. porque él nos dijo, sí, mi mamá sabe, que tu Claro. mamá sabe, cómo que tu No, mamá sabe? lo que no sabes qué hacer Llamamos a con la eso. mamá, sí, señora, pero ¿qué usted está haciendo por él? Entonces, Ya. no la podemos culpar porque hoy en día, ¿qué pasa? Sí, Tenemos Emily, es como la tú falta de... dices, que a veces de repente, sí, pero quizá los padres, viendo al niño haciendo eso, todavía no identifican, Claro, que la falta de conocimiento, la falta de saber que hay tantas ayudas para ellos, que yo no sabía. Yo le dije, no, no se Ah, preocupe, que ese niño de hoy en día venga a la escuela, entra en porque una él ayuda. tiene que firmar, él tuvo que firmar los padres de que van a tener esa ayuda. Entonces se le analizó un psicólogo que toda la semana está trabajando Ujú, con ese tiene un niño tiene un para trabajo evitar que sea personal. un futuro pirómano. Entonces, ¿qué pasa? En la casa tienen una pela los papás porque no podían tener ningún tipo de, ni cerca de la estufa, ni fósforo, nada de lo que tiene. Él sentía una satisfacción que solamente le podía explicar. Entonces, esos casos, como ella dice, de que ese comenzó a los 12 años, pero nosotros tenemos que guardar a todos esos casos para evitar y no decir, pero ¿sabe qué? Nosotros ya sabemos este caso, pero ya los padres están también Alta, alertados, sí, la escuela está alertada, nosotros también, entonces todo el mundo en conjunto, porque el problema de esa edad no es buscar un culpable, es ayudarlo. claro. Porque claro, recuérdate muy bien todavía hay de que, mucho que hacer. claro, hay mucho que hacer. Entonces, ese primer caso que te puse es súper interesante. Y hay un segundo caso donde otro comenzó, él sentía satisfacción como haciéndole daño a los animales. Mm, Mm.
y había envenenado 2 perros de la casa y no sabían que lo había hecho. Le hacía mucho daño, le hacía hoyo. Entonces, a esa edad ya ellos comienzan a dar huellas del camino que van corriendo. Y si alguien no lo nota, si alguien no lo toma, si alguien no le busca ayuda psicológica, porque muchas veces tiene que ver con la parte psicológica, y a veces, como tú dices, inconscientemente puede haber una generación tercera o cuarta, no sé cómo trabaja bien porque tú eres experta en eso, donde alguien en un momento tuvo esa parte y se le ha manifestado a este niño que él mismo en sí no sabe, pero él se siente feliz en el caso del fuego y en el caso de hacerle daño a los animales, donde para él pensaba que era algo normal. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Eso sigue, esto si no se le busca ayuda, ¿qué vamos a pasar con ese niño? Tragedia en el futuro. Bueno, algo que hay que decir importante es que hasta la fecha las autoridades no han informado de que sea esa la realidad. Tú sabes muy bien que en Estados Unidos a cada año la palabra que ando buscando es cuando alguien se pierde, se informa o se deja saber la autoridad de alguien se pierde. Son más de 600,000 personas al año, cada año, Uf. que son declaradas perdidas. De esas 600,000, 90,000 no son encontradas porque nunca se van a encontrar, porque no se supo la identificación de la persona. Entonces te estoy dando ahí de que a pesar de que han pasado casos donde se está diciendo de que existen toda esa cantidad de mujeres aquí y allá, de que se está informando, no se tiene todavía una visión clara de qué sea. ¿Por qué? Porque las autoridades de los 3 estados, ya sea de Boston y de Connecticut, me parece que Y han Rhode Island, informado sí. de que de Long Island, de que no se tiene datos de que sea un serial killer. Es decir, que hasta ahora mismo, hasta la fecha, cuando pasa eso, primeramente se utiliza lo que se llama transferencia de informaciones o share information. Se comparte informaciones con todos los estados. Por ejemplo, es algo que se utiliza a diario. Nosotros, por ejemplo, hay asesinos que vienen a un estado, ya vienen bajando del este y vienen a todos los estados y hacen uno, otro, y bajan y siguen subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa información de todos esos departamentos se comparte. Se comparte los videos, se comparte la información, se comparte cómo es la persona. Entonces, en cada estado que esa persona hizo un crimen, ¿qué pasa? A la hora que esa persona se agarre todos esos crímenes cometidos en todo ese estado, ese va a estar saltando, cumpliendo condenas en cada estado porque se comparte la información. Entonces, en estos casos, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, toda la información es compartida al 100, al instante, al momento. Solamente se llama lo que nosotros usamos una telellamada, porque son llamadas que se hacen en el acto. Y en cuestión de minutos toda esa información es transferida de un departamento a otro. Y en otros casos, si en casos como este tan grande, en cuestión de horas el lead investigator va a estar en el lugar, en la escena, con todo lo que él tiene. Y van a comparar y van a compartir. O sea que en esa parte la información está al día y es simplemente fácil por todos los departamentos para compartirla. Por esa parte, yo digo que la persona tiene que estar tranquila porque se comparte de una manera tan rápida que prácticamente en un abrir y cerrar de oro se comparte toda la información. Hay un caso que yo tuve trabajando donde unos jóvenes ya habían cometido más de 60 robos de casa. 60 habían compartido. Pero como en cada robo siempre hay un mal día o un día donde tú no tienes suerte. Por mala suerte del grupo, ellos fueron a una subdivisión y dejaron el carro en la entrada. Pero como eran muchachos, ¿qué había en el carro atrás? En la entrada de la información. Marihuana. Fuerte, una caja fuerte que se había robado de un Qué sitio. bárbaro. Entonces el carro también era Vale, robado. pensando. Entonces, entonces, ¿qué pasa cuando yo fui a la segunda unidad que llegó a ese lugar? Perdona que me salga un poco, pero tiene que ver algo con todo lo que es share information. Porque inmediatamente esos jóvenes cometen ellos comienzan a ir a la casa como que estaban como de compra en Christmas. Sí, se confiaron. Ya ellos están acostumbrados a eso. Vamos a Ahí entrar comenzaron allí. a ir a toda la casa ahí de ese lugar. Comenzaron ellos a ir a una casa A y a ver. la otra. Se olvidaron de que el carro tenía una Oh. caja fuerte ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Que el primero que llegó el K9, el del perro, llegué yo de segundo. Y yo digo, pero ven acá, ahí hay de todo ahí atrás en ese carro. Entonces, por hacer todo ese del cuarto largo, encontramos a los jóvenes. Y en esa misma noche ya habían venido 6 investigadores de todos los otros estados, de todos los otros condados donde ellos habían robado, en Oh, cuestión de horas. Por eso yo te digo que la oh, información, se cruza. todos los robos que tenían se pusieron juntos. Sí, había robado esto, llegaron, sí, esto es mío, esto es de una víctima mía, esa caja fuerte se la robaron. Entonces, todo eso se trabajó de una manera tan inteligente que esos jóvenes van a tener años como piedra para salir. Entonces, lo que te digo es que la información aquí en Estados Unidos, a nivel de todos los estados, incluyendo también, podemos decir, Canadá, Europa, a través de la Interpol y la Inlet, toda esa información se comparte Ya. al tacto. Yo te digo que el último error aquí en todo lo que tiene que ver con resolver un crimen lo tiene el público. Porque el que tiene la parte principal es el público, porque es el primero que se le dice, si ve, bueno, Testigos. en tal sitio hubo un crimen de tal persona, usted vio a alguien por ahí, entonces comienzan a agarrarse toda la información de toda la persona por ahí, entonces todo eso se pone, se trae a colación, todo lo que se ha obtenido en el caso, se pone todo en una mesa, como diríamos nosotros, y dice, pero ven acá, mira, esta persona ha informado que esta persona tiene, entonces se comienza a triangular, se pone por el más pequeño y ya entonces podemos decir, bueno, estamos seguros de que la persona es tal, tiene tal color, tal forma, Ya. tal serie. Entonces el público es principal en esto, porque primeramente tú quieres la ayuda del público porque ellos son los primeros que te van a hacer los ojos y la vista de todo el mundo. Como decía, la tecnología, todas las casas tienen lo que se llaman, ¿cómo se llama estas cámaras? Los timbres ahora en las casas, ustedes, que Ring, ustedes tienen Ring, todo el eso. Amazon Ring, el O que sea, tiene. entonces toda esa casa, todo el mundo que pasa por ahí, eso está Cámaras. grabando. Sí. Entonces, Eso decía. cuando hacemos la puerta que se topa, que se hacen los canvas, los Ujú. neighborhood canvas, que tocamos puertas y comenzamos a preguntar, oye, sí, oye, ¿tiene cámara? Entonces, lo primero que se hace es a todas las cámaras del lugar. Todo el que tiene cámara ahí, hemos tocado nosotros cientos de puertas en un día. Wow. Y Y y el rastreo, ¿no? O sea, ya las cámaras permiten ver todo lo que todo, pasa, porque todo. todos los vecinos tienen Entonces, el colmado, la tienda, Sí. todo. es Entonces, a un nivel camino. de todo lo que es la tecnología, que es la parte muy importante, ya sea por medio de satélite, por medio del teléfono, de que cuando utilizó, todo eso se pone y son los casos que estamos resolviendo hoy en día. Como decía, la tecnología no es lo mismo que era, como anteriormente le estaba diciendo a ustedes, de que todo lo que tiene que ver con la tecnología, el DNA, fue en el 85. Imagínate, eso fue Que lo hicieron prácticamente ayer. legal, porque yo me imagino que antes de eso duró muchos años antes de que lo legalizaran Estudiando. para uso Fue o la primera vez estudiando de fue que la se primera vez usó. que se tomó en cuenta en un caso, pero Ya. recuérdate que para tener una base de datos tan grande toma muchos años. Tú sabes Eso, muy bien de que Y exacto. jurisprudencia también. estamos hablando de que cada estado tiene que tener la misma ley, tiene que haber leyes estatales, tiene que haber leyes federales, entonces, para que todos los estados puedan estar acorde, decir, claro, vamos a poder utilizar esto como método de defensa, lo vamos a utilizar porque hay cosas que no se pueden utilizar en casos de defensas, Ya. que han ayudado también, eso no es permitido, no es permisible en un caso de corte. Entonces, por eso que hoy en día, como yo te decía, es muy difícil, casi imposible que una persona que esté cometiendo asesinato en serie no sea encontrada rápido. Hay un caso Ya. que lo voy a mencionar también, no sé si hay tiempo, pero ¿tú te recuerdas del asesino de Washington? Que Ese es cometió el que reciente, pasó. ¿verdad? Ese es reciente. No, ese también pasó en los 2000. Este era Bueno, ellos agarraron un rifle y comenzaron a tirar lo que iban en la carretera. No sé si saben ese caso también. yes. Es papá y hijo. Bueno, no Papá se e hijo podían de era. la ruta. Dijeron, Bien. señores, no anden en la ruta. Nadie podía andar en la ruta porque ellos tenían. Y comenzaba todo el que iba corriendo la ruta y le No echaron puede años como ser. quieran todos. Pero ellos encontraron una satisfacción. ¿Era padre e hijo? Sí, yo creo que Sí, sí. una satisfacción. Ujú. Imagínate, Eh, mira, a mí me encantaría, por ejemplo, entender cuando, y si te vas a la historia familiar, ahí mismo en el contexto de la policía debe tener anotaciones, Claro. evidencia y un montón de cosas que te van a hablar qué es lo que pasa, cómo es que este padre y este hijo terminan en esta complicidad, qué pasó. Eso no viene de la nada. claro. Ya. Y resultó un caso de pánico porque recuérdate,
todo el mundo tiene que ir a trabajar y tú me dices que yo no puedo trabajar. Si yo tengo que usar un carro, ¿cómo no voy a la ruta? ¿Cómo no voy a Y manejar? de lejos, ¿a cuántos metros de distancia estaban disparando Ellos estaban tirando, estamos hablando de que esa gente paraba los carros a cientos de Wow. yardas donde estaban y eran puntuales. Y pa, Sí, pa, pa. sí. Y usaba que el carro lo ponían el trípode del rifle en una Station Wagon, en una guagua de esa Station Wagon que ponían atrás el tripod. Y entonces, de ahí ellos hacían. Entonces, lo que te digo es eso, de que la parte de los asesinatos en serie no solamente afecta a la familia, pero afecta a todo el mundo, como ella decía. Claro. No la familia inmediata, el público en general, todo el mundo en un pánico. Oye, no puedo salir, la mujer no puede salir ahora. Entonces, ¿tú crees que se quiere ese tipo de información? No. Eso es así. Mira, Pero tampoco no es bueno que se sin tener informaciones claras de la ley, de la persona que son los que saben del caso, divulgar informaciones que no en sí no es la realidad hasta ahora mismo. yeah. Por eso es que yo, por lo menos yo, diría que pues, a las personas curiosas que escuchan el programa, de las mentes curiosas, que siempre hay que tener cuidado, no solamente porque se escuche que hay un asesino en serie, eso tiene que cuidarse todos los días. Mujeres, Claro, sí. cuídense todos los días, hombres también, si van a salir, usted sabe las preocupaciones que tienen que tomar. No es para despertar problemas, alborotar dolores. Es que el silencio genera ecos y esos ecos se manifiestan muchas veces en formas inesperadas, como te estoy diciendo, enfermedades, trastornos, conductas extremas, donde ya decidí, ya estallé. Fui llevando esto cada vez más, como decía Mundo, que primero estoy matando animalitos, estoy, digamos, imaginando que voy a hacer, imaginando que voy a quemar, y voy escalando y voy escalando. Y en mi vida personal, que no es fácil, porque claramente yo tengo un problema y se me empiezan a complicar mis relaciones interpersonales, mis relaciones de pronto con el trabajo, quizás ni siquiera tengo un trabajo o lo tengo, pero, o sea, la vida de esta persona se va a empezar a complicar hasta que llegue un punto donde algo va a detonar y las cosas se pueden salir de control. Hay un cuestionario que yo tengo a disposición del que quiera para que aprenda a hacerse esas preguntas. Es muy interesante, es gratis, simplemente lo entras y ahí está. Y es bien útil porque te comienza a hacer preguntas. Solamente de leerlo, muchas personas me han dicho, pero es que yo acabo de caer en cuenta de todo esto, solo con leerlo, porque las respuestas están en ti siempre. Ya. Porque vas a decir, Emily, yo no conozco a nadie, mi familia ya falleció, mi papá nunca me dijo quién, nada, yo no sé nada de mi familia, soy adoptado. La información está en ti, siempre. Tú sabes Yes. todo. Solo tienes que hacerte la pregunta correcta para empezar a armar ese rompecabezas. Señores, los traumas, los ecos del pasado, lo simbólico. Hemos recorrido tanto la escena del crimen como el interior de la mente criminal. Gracias sinceramente a Mundo Morales, mi hermano, y a mi hermanita Emily Saviñón por guiarme con claridad en esta travesía. La perspectiva de ustedes, que son tan distintas, pero a la vez como que son complementarias, me han ayudado a pensar un poquito más allá. Y espero que haya ayudado a la audiencia a pensar más allá del miedo también. Yo creo que ustedes han iluminado rincones que de otro modo permanecerían en la penumbra. No sabemos realmente si hay un asesino en serie operando en Nueva Inglaterra. Quizá en la próxima semana traigan respuesta y tal vez no. Pero esta noche yo creo que hemos logrado algo crucial, que es formular las preguntas correctas. Preguntas que nos invitan a mirar a la oscuridad de frente y sin dejarnos consumir de ella. Muchísimas gracias por sintonizar La Mente Curiosa. Le habla Claudio Jiménez, su host. Y pasen buenas noches o buen día cuando sea que vean este programa. Peace. Si este episodio te hizo cuestionar lo que creías saber, imagina lo que viene. Dale like, comenta qué opinas y comparte este video con esa persona que también tienen una mente curiosa. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas. Porque aquí en Mentes Curiosas no damos respuesta, hacemos mejores preguntas. Síguenos en Instagram en el link que aparece en pantalla. Y recuerda, lo que no te cuestionas, te controla. Nos vemos en el próximo episodio.